Pues les agradezco mucho que se den el tiempo de estar aquí, que nos demos la oportunidad de revisar esta temática que para nosotros y afortunadamente para Recrea Academy ha resultado interesante. Lo primero es que como se trata pues de una sesión tipo workshop o taller, van a realizar algunas actividades acompañándonos. Entonces, pues igualmente les agradeceré su involucramiento y cualquier duda, con mucho gusto pueden preguntar. Las participaciones a solicitud de la organización es que si tienen algo que decir y quieren compartirlo con el público, es que pasen aquí al frente, ¿sí? Por favor también, es una solicitud que nos hacen y yo les agradezco su comprensión. Vamos a circular unos rotafolios en breve. Si es posible que trabajen en parejas o hasta 4 personas, estará bien. Es para facilitar el trabajo, más que por alguna obligación de trabajo en equipo, para que lo puedan realizar de manera más ágil en virtud del tiempo. ¿Sí? Y también hay ahí unos plumones con los que podemos avanzar. Muy bien, miren, la palabra transdisciplinariedad tiene ya pues cerca de unos 40 años que ha estado circulando entre las comunidades académicas y las comunidades investigativas, y cada vez más se convierte en un tema de discusión en los entornos educativos. Lo que les voy a dar entonces en una primera parte es información acerca de la definición, las vertientes de la transdisciplinariedad que existen. Vamos a hablar de los nuevos aprendizajes para los actores de los procesos educativos que están involucrados con lo que denominamos transdisciplinariedad, y intentaré ser muy concreto acerca de unos recursos para incentivar la actitud transdisciplinar en las comunidades de aprendizaje. Ustedes saben que cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, a diferencia de cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje, el actor que recibe la información ya no es solo el estudiante, sino se trata de un proceso principalmente de co-creación en razón de las temáticas, de las problemáticas o de las situaciones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al colocar en foco en la actitud, no solo estamos hablando de la actitud del estudiante respecto de la información que va a recibir, sino también de la actitud del experto, del docente o del profesor, en razón, en este caso, de modular su apego por formación, por filiación o por dominio a su disciplina. Entonces, adelantemos un poco. Una primera dimensión de la actitud transdisciplinar tiene que ver con modular la influencia de mi conocimiento predominante respecto del proceso de co-creación de conocimiento. Porque yo tengo una predisposición como psicólogo a explicar desde la psicología. Yo tengo una predisposición como pedagogo a explicar desde la pedagogía, y tengo una predisposición como abogado y tengo... ¿Sí? Ahora, un debate que nosotros conocemos es ¿qué tanto derecho tengo de buscar incidir el que los estudiantes tengan mayor empatía sobre mi profesión respecto de los otros profesionistas? Fíjense que ahí la actitud transdisciplinaria, adelantemos otra dimensión, es modular la intrusión
desde mi profesión para la empatía del otro respecto del conjunto de las profesiones existentes. Porque también, y eso tiene que ver con lo demasiado humano que pasa en los colegios, nos conocemos tanto y de tantos años, que de pronto filtramos opiniones no solo sobre la profesión del otro, sino a veces hasta de la persona y cómo ejerce su trabajo, ¿no? Entonces, la actitud transdisciplinaria trata de modular en función de algo que es cada vez más importante en términos de la comprensión general de cómo se crea conocimiento y de las relaciones humanas en los entornos de trabajo intergeneracionales, que es la diversidad. El aprendizaje para el reconocimiento de la diversidad entre profesionales, entre individuos con distintas generaciones, entre individuos con distintas formaciones y entre individuos que además de ser de distintas generaciones incluso tienen distintas culturas de abordaje hacia lo laboral, ¿no? Hoy hay un debate bastante ingenuo sobre generaciones de cristal o generaciones más resistentes, ¿no? Ese debate es ingenuo porque al final del día categorizar a alguien en generaciones robustas o en generaciones de cristal disminuye la capacidad de contacto entre esos dos mundos que requieren generar estrategias de asociación, por necesidad en muchos casos, ¿no? Que tiene que ver con resolver problemas en el día a día, a pesar de esas diferencias respecto de nuestra capacidad de tolerar o no determinados modos en el trato cotidiano, ¿sí? Entonces tenemos ya cuando menos dos pequeños avances acerca de la actitud transdisciplinar, ¿no? ¿Sí? Y las dos tienen que ver con modulación, ¿sí? Modular la predisposición de mi disciplina y la otra que tiene que ver con la modulación acerca de cómo nos vamos a relacionar con el otro en función de nuestras diferencias preestablecidas o predefinidas, que son de varios niveles. ¿Alguien sabe qué es la transdisciplinariedad? ¿Alguien ha escuchado el término? Podría pasar, perdóneme, es como protocolo. Bueno, la trans es como irnos de línea, de recta, un decir, como decía usted hace ratito, soy abogada, sociales, se relaciona con matemáticas, se relaciona con historia, se relaciona con ciencias, partiendo de una misma línea. Bien, es correcto, es decir, la transdisciplinariedad surge como una propuesta desde la ciencia para identificar aquellas habilidades y competencias investigativas que pueden llevar a personas de distintos dominios a dialogar sobre soluciones específicas a problemas que no se satisfacen desde las leyes, desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología. Uno de nuestros grandes problemas de época de índole transdisciplinario tiene que ver con los efectos del cambio climático sobre la vida cotidiana en general, ¿no? Es uno de los grandes problemas transdisciplinarios. Porque tecnología tenemos. Voluntad política no sabemos. Legislación no sabemos si es suficiente, ¿no? Capacidad explicativa para hacerle saber a las distintas generaciones cómo nuestros estilos de vida inciden o no realimentando los procesos del calentamiento global, estamos en el camino también. Transformar la idea de que no solo la ingeniería sirve para mejorar los negocios, sino también sirve para mejorar las capacidades de respuesta ante problemáticas que
están poniendo en riesgo el estado de sobrevivencia humana, también es un problema importante, ¿no? ¿Sí? Y necesitamos modular también un poco la idea de que está bien que tengamos satisfactores de vida cotidiana, pero también está bien que en la búsqueda de esos satisfactores haya una intencionalidad sobre el bien común. Y eso no pasa por la familia tanto como sí pasa por la escuela. No pasa por la familia tanto porque sabemos que en nuestros contextos sociales los niveles educativos tienden a ser muy dispares. Muchos de nuestros niños no se relacionan con profesionistas, ¿verdad? Y los que se relacionan con profesionistas, tampoco estamos seguros que tengan esta clase de información que nosotros estamos compartiendo. Porque muchos de nosotros como profesionistas estamos siendo, ¿no?, involucrados principalmente en procesos del trabajo para el financiamiento, autofinanciamiento, sostenimiento y enriquecimiento institucional. Entonces, lo que casi que inmediatamente transmitimos es esa idea, que fue muy importante durante un periodo de la historia, que tenía que ver con sí y solo sí ser más productivos y más capaces. Eso no está mal, porque eso genera cultura, disciplina, ¿no?, ciertos mecanismos de asociación a determinados objetivos sociales que eran relevantes. Pero ahora surgieron otros que son tan importantes como estos. Ustedes sí me creen, porque sí estudian, porque sí saben, pero además porque cada vez más van a ir viendo que en las instituciones nos van a obligar a aprender, saber sobre qué son los objetivos 2030, cómo los vamos a involucrar en nuestras unidades de aprendizaje, si cambiarán los currículums y ciertos perfiles de las escuelas en razón del cumplimiento o no de los objetivos 2030. Incluso hay empresas que se están modulando en ese sentido, aunque seamos poco eficientes en general en el mundo para eso, por muchas razones que están a la vista en las noticias, ¿no? Las guerras, ¿no? Todas estas. Pero políticamente se está viendo cómo distintos gobiernos en el mundo quieren imprimir a través de la educación los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Y los objetivos de desarrollo sostenible 2030 tampoco son disciplinarios, es decir, no es que a partir de una disciplina vayamos a resolver uno. Hambre cero, no se resuelve desde una disciplina. Implica convergencias, ¿no?, búsqueda de comunicaciones. Y ahí está otro de los primeros filos de la palabra trans, que el trans significa permitir el tránsito de un lado a otro, ¿sí? Permitirse pasar de la frontera de mi conocimiento hacia otro. ¿Pero con qué recursos? Es una de las preguntas más importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento para hacer ese paso, ese tránsito? De eso vamos a hablar un poquito, ¿ok? Bien. Vamos a hablar de las tres vertientes y ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Traten de hacer en colaboración con sus compañeros, ¿qué les parece si en el camino una suerte de mapa conceptual, visual de los elementos que ustedes quieran destacar? Anoten cuando quieran, si se levantan, yo no me ofendo. Otro cambio importante que ustedes saben de los procesos educativos es la centralidad de la creación del conocimiento. La creación del conocimiento está acá. Y yo soy un mediador. Si no me ven, no me tengo por qué ofender. Pero si probablemente me estén escuchando, ¿eh? Y mi trabajo es hacer el sondeo de las atenciones diferenciadas, ¿no? ¿Por qué atenciones diferenciadas? Porque también sabemos en pedagogía que hay habilidades
múltiples y diversas. Así que unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinéticos, otros más sinestésicos, ¿sí? Pues no se preocupen. Lo que importa es que hay un pretexto de nuestra relación, que es el contenido. Y ahí avanzamos en algún resultado que podamos compartir, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Lo que anoten con toda confianza. No hay evaluación, es intercambio, ¿ok? Tenemos 3 vertientes de la transdisciplinariedad. La primera ya la mencionamos, que es la científica, ¿verdad? Los científicos dijeron, hay un conjunto de problemas sobre los cuales necesito investigar y necesito habilidades. Primera vertiente, la transdisciplinariedad científica. Les voy a comunicar la vertiente de la transdisciplinariedad científica a los muchachos, cuando goza de marco teórico, metodologías de la investigación, procesos institucionales. Es complicado. De ahí voy a aprender, ¿verdad? No todos los contenidos, sino los contenidos que pueden convertirse en objeto de comunicación en términos didácticos. Para eso estamos aquí, no se angustien, ¿no? ¿Sí? Nombres. El que se considera el principal promotor de la transdisciplinariedad en las ciencias es un físico cuántico que se llama Basarab Nicolescu. Basarab Nicolescu. El señor Basarab Nicolescu creó, junto con un sociólogo y antropólogo llamado Edgar Morin, y con un pintor, una de las primeras propuestas que llamaron el manifiesto de la transdisciplinariedad. Fíjense quiénes se combinaron: físico cuántico, sociólogo y antropólogo, y un pintor. Arte, humanidades y sociales y ciencia. ¿No? Ahí hubo una voluntad. ¿Qué utilizaron como estrategia de mediación? 2 cosas. Un concepto que es complejidad. ¿Qué es la complejidad y por qué nos serviría para comunicarnos entre físicos, artistas y estudiosos de las ciencias sociales? Y el pensamiento sistémico. Porque en todos los procesos en los que estamos involucrados, hay relaciones de orden sistémico que requieren un grado de estructura, un grado de función y un grado de trabajo adaptativo en el tiempo. Eso es importante para la física, como para las sociedades, como para las artes. ¿Sí? Cambia en cada caso, sí, porque tienen contextos distintos, ¿no? Finalidades distintas, pero que abordemos desde allí determinadas situaciones nos permite hacer analogías, traspolaciones, identificar aspectos que de acá yo no había considerado y que puedo integrar. ¿Sí? Entonces vamos a adelantar otro. 2 contenidos significativos con los que yo le puedo ayudar a un jovencito, a un niño, a comenzar a trabajar con él, y yo también, la actitud transdisciplinar, es estar informado sobre lo que significa complejidad para las ciencias y los efectos del pensamiento sistémico en general. Es muy interesante el pensamiento sistémico porque nos ayuda a contextualizarnos. ¿En dónde estoy en razón de la situación de vida y de las situaciones de vida en las que estoy involucrado? Como profesor, como esposo, como hijo, como futuro novio, ¿sí? Como persona involucrada en relaciones afectivas y eventualmente sexuales. Importantísimo, porque tienen que ver con grados de responsabilidad, asunción de la identidad, modulación de mi trato con el otro.
El pensamiento sistémico es importante porque va dimensionando y contextualizando y podemos hacer análisis situados según lo que nos interese. Fíjense cómo la transdisciplinariedad, otra posible dimensión que podemos poner, tiene una virtud de abordaje para las situaciones y los ambientes de aprendizaje. No, todavía no entramos a contenidos, porque los contenidos a veces están definidos por los currículums, ¿verdad? Yo no quiero venir a pelearles los currículums todavía, porque hay muchas decisiones ahí en medio que tienen que ver hasta con políticas educativas. Y ahí nos frustramos, ¿no? Y la idea no es sentirnos frustrados. La idea más bien es identificar aquellas herramientas que nos pueden dar acceso a transformaciones viables, situadamente. Entonces, fíjense, la transdisciplinaridad es una herramienta útil para la generación de situaciones problema y de ambientes de aprendizaje. Uno de los ejemplos que se llegan a utilizar de manera más sencilla, que a veces nos hacen confundir transversalidad con transdisciplinariedad, pero no hay problema por ahora, es la manzana como objeto complejo. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo en términos de contenidos a partir de una manzana? Fuerza de gravedad, literatura, Guillermo Tell, ¿no? Trayectoria, ¿sí? Podemos ver además en literatura Adán, Eva. Ahora, ¿quién va a terminar decidiendo algún desenlace de la historia asociada a la manzana? Probablemente el currículum y el docente que conoce el currículum. Pero la transdisciplinariedad nos puede permitir generar unos ambientes para la búsqueda de información que recubran al objeto de interés en razón de la complejidad de información, de posible empatía y de movilizar algunos de los conocimientos de los estudiantes, ¿sí? Esa es otra dimensión que yo considero que puede ser relevante en la transdisciplinariedad. La otra vertiente de la transdisciplinariedad es la vertiente andragógica. Andragógica. Es lo que les decía. Llego a un trabajo y a veces ni siquiera lo que estudié me sirve, ¿no? ¿Les ha pasado que hay gente que dice, híjole, ya ni siquiera me dedico a lo que estudié? Y lo que estudié no es necesariamente lo que necesita mi jefe o el entorno al que llegué. Entonces, esta vertiente andragógica lo que nos dice es, ¿qué crees que es verdad? Probablemente todo lo que te enseñen, en realidad lo que te sirve es de un extraordinario equipaje para de pronto hacer un viaje en donde el destino no lo tienes claro. O son todas las herramientas para que crees un paracaídas porque te vas a lanzar al mercado laboral y lo mejor es que no caigas mal, ¿no? Sino que puedas hacer el trayecto. Por eso muchas universidades también están tendiendo a incorporar los famosos troncos comunes. Porque los troncos comunes lo que tratan de hacer es garantía de unas competencias más o menos estandarizadas, en razón de que el mercado laboral no está abierto lo suficientemente para todas las profesiones que se están generando en el medio. Y ahí la transdisciplinariedad es muy importante, porque en realidad su trabajo ya no es diversificar, sino decirnos, ok, de entre todo el conjunto de las habilidades que se desarrollan en las disciplinas, ¿con cuáles podemos suponer que le damos a los jóvenes, a los adultos y a los estudiantes herramientas de comprensión y comunicación con otras? Y ahí el pensamiento sistémico es fundamental. Les voy a hablar de otras, ¿no?
Pero esta es la introducción. El pensamiento sistémico es fundamental. Porque el pensamiento sistémico nos dice, hay estructuras, hay funciones, hay trabajo adaptativo en el tiempo. En la relación entre estructura y función hay objetivos generales no determinados por el individuo y hay voluntad de los individuos. Por lo tanto, hijo, va a haber conflictos, sí. Tienes que aprender a gestionar el conflicto. ¿Verdad? ¿Con qué herramientas gestionamos el conflicto? Fíjense cómo empezamos a desnudar un poquito la realidad, fantasear un poco menos y hacer que las problematizaciones tengan contexto, contenido y cierto grado de involucramiento. Además de conflicto va a haber interacciones permanentes, que es a veces lo más agotador de nuestra vida, que es bien difícil decir, ay, le voy a poner una pausa a las cosas, ¿no? Casi nunca, ¿no? Es difícil. Voy a descansar y te habla tu tía que, híjole, ¿qué crees que va a pasar esto? ¿Tendrás chance? El pensamiento sistémico es muy interesante porque nos va a ir dimensionando, dependiendo de la situación, elementos, actores, ¿no? Escenarios. Esa es otra herramienta que podemos utilizar, ¿no? Hay maestrías en negocios, si ustedes se dedican a eso, que solamente trabajan escenarios. Entonces le podemos adelantar a los muchachos en cualquier área de conocimiento habilidades para la construcción de escenarios. Porque en realidad los escenarios se convierten en preparativos para cualquier toma de decisión. Si voy a comprar o no un seguro, ¿con qué aseguradora? ¿Con daños a terceros o sin daños a terceros? ¿Me conviene que tenga grúa? 24 horas, 32 horas, 72 horas. ¿En dónde se empieza a volver un negocio para el otro? El que yo no tenga claridad sobre si me conviene que esté disponible 72, 24, X horas. Porque a veces hay cosas que nos ofrecen que no son ni siquiera funcionales, pero sí son más caras, ¿no? Y todo tiene que ver con escenarios, porque cuando yo voy a tomar la decisión, mi tiempo de decisión siempre suele ser breve. Y ellos lo saben. Ah, mire, tenemos esto para que cuando viaje a Estados Unidos, yo no viajo a Estados Unidos, pero le voy a presumir a alguien que tengo en mi seguro, ¿no? Hay algo para si voy a Estados Unidos, pues. Pero como tengo un espacio de decisión muy corto, es probable que termine cediendo algo que realmente ni siquiera necesite. Todo está basado en especulación y escenarios. Y todos necesitamos entrenamiento en eso. Esa pequeña habilidad también nos prepara, si yo soy de matemáticas después, para otras habilidades más técnicas como la presupuestación. Al final del día la presupuestación tiene que ver con escenarios, viabilidades y recursos. O sea, la variable que incorporamos a los escenarios es el acceso a recursos disponibles o no. Y el manejo de esos recursos. La tercera vertiente de la transdisciplinariedad es la que nos convoca aquí, es la pedagógica, ¿verdad? Es decir, ok, ¿qué hago con tanta información, con esta calidad de información? ¿Y cómo la llevo a un territorio en donde tenemos algunos conflictos particulares? El conflicto de que yo soy adulto, de que puedo ser intrusivo, ¿no? Y el de los chicos, sobre si saben lo que quieren, no saben lo que quieren, cuáles son sus necesidades, yo tengo el derecho de decirles o no. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien quiere hacer un comentario hasta aquí? O quejarse de algo, se vale. Sí, buenas tardes. Hace rato hizo un comentario sobre, se reunió un científico
un pintor, y mencionó otra persona que no recuerdo quién fue, para poder lograr las tres vertientes de la interdisciplinariedad en conjunto. Y me gustaría que me dijera quién fue. Basarab Nicolescu, ese señor, vino a México en 2018. Se iba a hacer en México el tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, pero pues la pandemia afectó bastante y ya no se pudo realizar en físico, ¿no? Tuvo que realizar virtualmente. Es uno de los pocos congresos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, que virtualmente terminó por congregar a personas de todos los continentes, exponiendo trabajos específicos, ¿no? O sea, para que vean que tampoco les vengo a hablar de una invención mía, pues no es mi persona, sino que hay gente trabajando en ese sentido. Y ustedes lo pueden ver en YouTube. Si ponen Tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, YouTube, ahí van a verlo, ¿ok? El otro es Edgar Morin. Edgar Morin. Edgar Morin ya tiene cerca de 101 años. Casi todos ustedes lo han de identificar de alguna manera u otra. Es francés. Ha tenido mucho impacto porque a través de la UNESCO se divulgó una de sus obras más conocidas, que es Los 7 saberes para la educación del futuro. Y tiene otras obras un tanto más densas. Vamos a adelantarnos. La UNESCO, en apoyo de otras instituciones, generó una aplicación que se llama Los 7 saberes. La pueden buscar, la pueden rastrear en su teléfono y les puede dar una idea de qué son esos 7 saberes y cómo los pueden trabajar, ¿no? Y cómo los pueden adaptar ustedes, ¿sí? Y déjame acuerdo del pintor brasileño porque estoy teniendo una laguna mental y me da mucha pena, pero ahora lo buscamos. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo, ¿no? Entonces por eso les quería hacer referencia al tercer congreso, hay mucha información, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? En la perspectiva andragógica, ahí orgullosamente tenemos a un individuo visionario desde América Latina, que es Paulo Freire. Porque justo lo que hizo Paulo Freire fue invitarnos a cambiar la posición del educador. El principal reto que nos propuso Paulo Freire en términos de actitud es al de docente. Una de las primeras cosas que tiene que aprender es a guardar silencio y escuchar. Yo sé que aquí ya me di un disparo en la cabeza, ¿no? Pero tenemos tiempo restringido, pero cuando menos tenemos varios días en las aulas que muchas veces nos encontramos en la disyuntiva de qué hacemos con ese tiempo, especialmente cuando somos profesores nuevos, porque no hemos ganado en herramientas. Y suele ser muy frustrante porque no alcanzamos a cubrir el tiempo, ni siquiera los 50 minutos, ¿no? Y eso no está mal, es parte de una presión que necesitamos vivir y sobre la cual vamos ganando experiencia. Pero una herramienta muy simple es guarde silencio, seleccione un tema lo suficientemente interesante para el conjunto y registre. Aprenda cómo hablan sus estudiantes, cómo nombran lo que usted quiere que sea significativo, qué valor le dan a las cosas. Para usted es importante el libro, pero para el muchacho probablemente no sea tan importante el libro. ¿Qué lugar ocupan los libros en sus entornos cotidianos, ¿no? Paulo Freire nos pone ejemplos sobre los agricultores, ¿no? ¿Cómo les enseño a estos señores pensamiento sistémico, por ejemplo? Se les enseña pensamiento sistémico diciéndolos, no, es que la sistémica es esto y esto y esto, la definición. O elegimos un objeto sobre el cual ellos imprimen una cantidad de acciones
reiteradas, organizadas en el tiempo, de las cuales ellos me pueden explicar y me pueden enseñar también cosas a mí. Y él dice, partamos del jitomate, por ejemplo. Son expertos en jitomate, ¿no? Y en el logro de la cosecha hay una secuencia de acciones importantes. Desglosemos las acciones. Sistematicemos las acciones. Y después de que se sistematiza, con la posibilidad de que ellos le puedan enseñar a otros, entonces sí puedo decirles, muy bien, ya vio cómo usted sí sabe sistémica, pero nosotros de este lado de la cancha la explicamos así. Paulo Freire nos dijo, hay conocimientos en la vida cotidiana que pueden también servir de herramientas para el aprendizaje colaborativo. Y es fundamentalmente el docente quien debe transformar su actitud en razón del estudiante para darle crédito a su conocimiento cotidiano. Ojo, darle crédito a su conocimiento cotidiano no significa ser relativista, ¿no? Es decir, todo lo que digamos aquí está bien, ¿no? Porque les tenemos que enseñar a construir criterios. ¿Dónde están los criterios de validez sobre determinadas afirmaciones? Y los criterios de validez también son contextualizados. ¿Qué es lo que le da una virtud a la ciencia? Que tiene unos criterios de seguimiento muy especiales que otras áreas de la vida humana y del hacer humano no tienen y que no quieren construir. Por ejemplo, un criterio de validez de la existencia de Dios para las religiones es que nadie cuestione la existencia de Dios. Está bien para que la religión funcione, pero dentro del sistema de la ciencia no podemos afirmar que la demostrabilidad o no de la existencia de Dios lo vuelve válido. Tenemos que buscar hasta las últimas consecuencias dónde está eso que llamamos Dios. Y si no está, nuestra afirmación, a pesar de que nos contrariemos con la gente de fe, es que Dios no existe. Porque no hemos demostrado desde la ciencia, ¿Eso qué significa? Que cuando yo hable con eso del muchacho, con el muchacho contextualizo, porque no puedo desacreditar su fe. Ese es otro cambio fundamental de la pedagogía actual. No puedo desacreditar la fe y la creencia de los otros. Porque yo en este momento y en esta circunstancia tengo la potestad del micrófono o de la voz. Lo que debo hacer es contextualizar sobre los criterios por los cuales se dan determinadas afirmaciones con grados de certeza. Y la ciencia tiene la certeza, hasta ahora, de que no puede demostrar la existencia de Dios. Aunque yo viva a Dios en mi fe, eso no es problema, ¿sí? Eso no es problema. Porque el criterio de validez de la existencia de Dios en la ciencia es distinto del criterio de validez de la existencia de Dios en las religiones. ¿Estamos bien con eso? Yo creo que sí, podríamos estar en paz, ¿no? ¿Sí? Y nos dejamos de tratar de decirle al niño que sus papás piensan mal o le están enseñando cosas que no están bien. Porque ahí lo que pasa es que empezamos a generar discursos que van poniendo limitaciones a las credibilidades entre las partes del acto educativo. Y eso incluye a los papás, porque son quienes les dan, entre comillas, permiso a los muchachos de estar con nosotros. Es donde entra la cívica con los valores.
Sí, pero se trata de una cívica mucho más asociada a la ética que a la cívica entendida como civilidad desde el Estado. Porque nuestra cívica y ética tiene mucho que ver con la cívica desde el Estado-nación, a la construcción de identidad con los valores del país en el que estás. Esto que estamos hablando es una ética que pretende reconocer que en la diversidad lo primero que debo intentar es no desacreditar a nadie. Y para no desacreditar a nadie necesito ser muy hábil contextualizando sobre los criterios por los cuales existen ciertas cosas. Si la religión existe a pesar del desarrollo de la ciencia, es porque sus criterios de validez para las personas conectan con algo que va a ser muy difícil que yo convenza a cualquier persona de que esté equivocada. Porque no tiene que ver con que esté buscando lo mismo. Ella no está buscando la verdad definitiva sobre la existencia de Dios. Ella o yo estoy buscando resolver aflicciones profundas de mi vida. Y esas aflicciones profundas de mi existencia, si no le voy a ayudar a quitarlas, pues tampoco lo tengo por qué convencer de que su pensamiento es inadecuado. Si no te voy a ayudar con tus aflicciones, como dijera este psicólogo sobre los mitos, Joseph Campbell, ¿no? Y estas personas que dicen, pues no les quites a Dios. Después de que tienes una persona desesperanzada, como psicólogo, que está al borde de suicidarse, y tu racionalidad te dice que piensa mal, no le quites a Dios, porque la única razón por la que va a querer mantenerse vivo es por esa creencia. Si le quitas esa creencia, lo más probable es que tú hayas sido parte de la toma de decisión para no querer seguir viviendo. Eso estamos hablando de personas creyentes en relaciones con su psicólogo, ¿verdad? Vamos contextualizando. Para las personas no creyentes, pues ni siquiera les tienes que quitar o poner a Dios. O sea, ¿sí? Esas aflicciones estarán en otros lugares, en otros sitios. Espero no haber divagado mucho, espero que se entienda un poco la idea de cómo el valor de la diversidad y de la construcción de criterios es muy importante para el abordaje en el aula sobre situaciones desde la transdisciplinariedad. Y eso incluye también nuestra relación respecto a determinadas creencias que tienen los otros, porque esos otros construyen sentido de vida a partir también de eso que no necesariamente pasa por la escuela. Y la escuela ha perdido interlocución por tratar de barrer aspectos que son parte de la identidad de esas personas. Y lo que necesitamos, al contrario, más allá de quitarles identidad, que es muy difícil, es ganar otra vez oportunidades de interlocución. Solamente por los niveles de amenaza que tienen los pequeños, de ser involucrados en actividades delictivas, ¿no? Van a incidir en la baja calidad de su vida, entre otras cosas, para las cuales también sirve la escuela, como contención social de las amenazas existentes en los entornos en los que desafortunadamente algunos de nuestros niños tienen que vivir, ¿no? Uy, sí. No, el nombre ahorita no me acuerdo, pero gracias. Ya me acordaré, pero todos ellos son importantes. En la vertiente pedagógica de la transdisciplinariedad, les decía, pues nos vamos a empezar a confrontar con los objetivos de la UNESCO 2030. Educación. A ver, ¿cómo le hago aquí? Tenemos, no se ve. Educación, pobreza, sociedad del conocimiento, paz, entre muchos otros.
Por ejemplo, ¿cómo habilitamos a los muchachos en la resolución de conflictos y la paz cuando lo que estamos enseñando es que la ciencia sabe decir quién tiene la razón, quién no, a quién desacredito, quién sí puede formar parte de estos circuitos de sabios y quién no? Hay que enseñar la cultura de hacer ciencia, eso es otra cosa. Tenemos grandes religiosos que son extraordinarios científicos. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se da el fenómeno de tener extraordinarios religiosos y además que esos mismos individuos sean extraordinarios científicos? Pasa por un proceso de conciliación personal en donde el individuo dice, mi creencia no debe interferir en el modo en el que construyo el conocimiento que tiene valor social. Y si ese conocimiento que produzco tiene valor social, estoy en comunión con mi Dios. ¿Sí? Para esas personas. Porque la idea de que tenga un valor social se asocia con la virtud que ha construido esa persona a razón de su educación. Y eso está bien, también. Vamos a vivir transformaciones muy fuertes en los próximos años. La UNESCO ya lo advirtió. ¿Se acuerdan que tenía Objetivos 2030 y Educación 2030 a través de la reunión de Incheon? Bueno, están empezando a crear todas las estrategias de comunicación para hablarnos de los objetivos de la educación para el 2050. ¿Qué es lo que cambió? La cada vez más fuerte interjección de la revolución 4.0, procesos de automatización, robotización, y no estamos fuera de eso. Y por lo tanto, van a cambiar algunas de las competencias y habilidades también sobre las que nos van a pedir que trabajemos. ¿Eso qué significa? ¿Que le hacemos el juego al mercado? ¿O que también nosotros tenemos que construir capacidades de evolución acerca de nuestro trabajo en el tiempo, en donde también lo importante es que no contribuyamos a que las brechas existentes, en términos de habilidades, no estoy hablando de acceso a las tecnologías, nosotros no resolvemos eso. Eso es de presupuestos. Nosotros difícilmente resolvemos las brechas de acceso a la tecnología. Tiene que ver con riqueza y disposición de las riquezas para los PIBs. Participamos políticamente para que pueda ocurrir, pero no lo resuelvo yo. ¿Qué sí puedo resolver yo? El dominio de habilidades y competencias, ¿no? Ahí sí es mi responsabilidad, aunque no me guste tanto. Y si quieren les ponemos otro nombre para los que estén peleados con la palabra competencia, ¿no? Y hay algunos textos que pueden encontrar en internet, como este de Transdisciplinaridad de Educación del Futuro, que también está bajo el sello de la UNESCO, que se los recomiendo. ¿Okay? Lo pueden anotar. ¿Cuáles son, en mi criterio, los nuevos aprendizajes para los actores de los procesos educativos? Lo primero es que ha habido 3 cambios fundamentales. Me voy a apurar porque voy lento, ¿verdad? Me voy a apurar. Lo primero es que ha habido un cambio de paradigma contextual. Es decir, la relación entre el conocimiento y la sociedad no tiene coherencia. Descubrimos que no hay coherencia en la relación conocimiento-sociedad. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento técnico y tecnológico hay, más se disparan las brechas entre los pobres y los ricos. Y eso no lo digo yo,
Los dicen los informes de Oxfam, que ustedes pueden verificar en internet. Es una asociación civil que se encarga de hacer estudios sobre las diferencias y calidad de vida a nivel mundial. Entonces, si la ciencia y la educación nos sirven, según decimos nosotros, para vivir mejor, ¿por qué hay una brecha ahora que hay tanto desarrollo técnico y tecnológico respecto de las capacidades de acceso a bienestar de las personas? Pues ahí tenemos que hacer un cambio de directriz y de contenidos, enseñar distinto sobre esa idea, educar, estar educado, generar conocimiento técnico y tecnológico. ¿Va a mejorar tu vida? ¿Qué hacemos con eso? Puede mejorar mi vida, pero no hay una relación directa en que vaya a ocurrir de manera inmediata y que yo viva los efectos de eso. Eso me tiene que hacer entonces generar pensamiento crítico, ¿verdad? ¿En dónde está el problema? El problema es hacia dónde se dirigen las investigaciones técnicas y tecnológicas. En que para las investigaciones técnicas y tecnológicas principalmente somos usuarios, no somos productores. Entonces, un cambio radical que podemos empezar a incorporar es cómo cambiamos nosotros la idea de que somos usuarios de las tecnologías a la idea de que somos productores en las tecnologías. Productores de contenidos, productores de webinars, productores de videos educativos. Todos tenemos a la mano esa posibilidad. La idea de ser productor transforma radicalmente mi relación con la tecnología. Porque no solo soy receptor de contenido, sino puedo producir. Ahora, el problema es que cada vez hay productores que tienen inversión y calidades extraordinarias, algunos youtubers y demás. Eso no importa. Ese es su problema. Si ellos se hacen ricos, es su problema, qué bueno. Pero la tecnología sigue allí y estamos dejando pasar mucho tiempo mientras nos miran como usuarios y objetos de cobranza solamente, a que transitemos de agentes, es decir, que nos apropiemos de esos espacios que están disponibles y que requieren que yo transforme mi lugar de enunciación. Discúlpeme, no puedo hacer lo que me está pidiendo, jefe, por estas razones. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Es básicamente esa lógica. Sí, señor, lo que usted diga, señor. Discúlpeme, en este momento, en esta situación y en esta circunstancia y por estas razones, cambiar el lugar de enunciación transforma al individuo radicalmente. Necesitamos transformar nuestro lugar de enunciación de usuarios de ciertas tecnologías a potenciales productores de ciertas tecnologías, de contenidos, de vínculos, de asociaciones. Por eso nuestros chicos se pierden tanto tiempo en los contenidos de ciertas redes sociales. En realidad solo son usuarios. Pueden construir muchas cosas ahí. Un montón de cosas se pueden construir ahí. Pero no sabemos cómo construir cosas en esos espacios. Nosotros también necesitamos ciertas habilidades en ese sentido. Y las vamos ganando, porque los profesores siempre están interesados en eso, de eso estoy seguro. El otro es un cambio de resignificación de la subjetividad. Cada vez es más importante la emoción, los vínculos emocionales que tenemos con aquello que resulta significativo. Ustedes están escuchando de neuroeducación y neurociencias, ¿no? Uno de los mantras de la neuroeducación y de las neurociencias es: si no hay emoción, no hay conocimiento. El mantra de la pedagogía anterior es: si no hay razón, no hay aprendizaje, ¿no? O si no hay razón, no hay memoria.
¿Cuál de los dos es más válido? Los dos son igualmente importantes. Razón, memoria es fundamental. Pero la memoria es una actualización de repertorios. La memoria no es conservación de información. Eso solo sirve para los computadores. El cerebro lo que hace es actualizar los repertorios, sintetizando información. Eso no lo hacen los computadores. Los computadores reservan bits. Por eso tenemos que ir aumentando la memoria de carga. Y entre más memoria de carga hay, más caro es el dispositivo. Mi cerebro todavía no lo logran, no le puedo aumentar por alguna razón importante que la biología tiene, la memoria de carga. Es como es, así es. Pero tiene un modo de operar que sintetiza y convierte esa información en repertorios para la acción. Entonces, lo que dispara la memoria son los eventos en los que estoy involucrado. No es al revés. Yo no diseño a través de la memoria los eventos. Los eventos disparan y actualizan los repertorios de la memoria. Y eso sí se lo aprendimos a las neurociencias. Eso transforma la idea del sujeto en sus relaciones asociativas. El sujeto entonces se vuelve cada vez más importante para la ciencia, para la pedagogía y para el cambio que necesitamos operar en términos de sustentabilidad, porque quizá lo único que nos quede, más allá de que sepamos que nos vamos a extinguir, es la posibilidad de elegir cómo nos vamos a extinguir. Porque el cambio climático ya operó, ya está, y ya sabemos que nosotros estamos haciendo las cosas bastante mal en términos de qué consumimos, cómo producimos, y nuestra matriz de creación de riqueza ha afectado suficientemente el planeta. Entonces, las transformaciones que podamos hacer como sujetos de cambio es fundamental para saber cómo nos vamos a extinguir, con mejor calidad de vida o incrementando las dificultades para la existencia de calidades de vida. Y hay cosas que tienen que ver con nuestra experiencia de usuario. Si debo tener 5 carros o 10 o 20, si puedo darle oportunidad a la bici en mis trayectos, qué tanto voy a incentivar los consumos de las grandes cadenas de comida rápida que estimulan procesos calóricos más altos que los procesos calóricos de los pequeños restaurantes. Hay un montón de preguntas que podemos trabajar en contextos situados. Todas estas son temáticas para el diálogo con estudiantes. Algunos tienen soluciones sociales, algunos pueden tener soluciones técnicas. Al que sigue. Y el teórico práctico, que es nuestra relación sociedad-naturaleza. Cada vez es más importante entender el valor que tienen los entornos naturales respecto de nuestra calidad de vida. Y el trabajo que han hecho las comunidades ancestrales en el cuidado y no de degradación de determinados espacios que son valiosísimos para la ecología planetaria. Eso incluye el Amazonas, por ejemplo. Eso incluye las regiones selváticas. Entonces hay una resignificación de los saberes que han logrado mantener comunidades ancestrales, por las cuales son más eficientes en términos de sustentabilidad que nosotros. Y no se trata de que nosotros seamos como ellos, sino se trata de que digamos que efectivamente no son ignorantes, no son indios ladinos solamente, que tienen contradicciones como nosotros, que también consumen cosas del medio ambiente, pero han hecho algunas cosas bien. Y tan las han hecho bien que algunas de las transiciones comerciales actuales
pasan, por ejemplo, por los medicamentos de las comunidades ancestrales, que ahora lo que se hace es sintetizarlas y comercializarlas en los grandes mercados. La ciencia que hizo comprobar que eran efectivos en términos experimentales, pero esas comunidades lo sabían en términos experienciales. Es decir, nos dieron las premisas de conocimientos que ahora, en algunos casos, son comercialmente multimillonarios, ¿no? Entonces, resignificamos nuestra relación con el entorno a partir de la valoración de ciertas cosas. Una de las cosas que tendrá que revalorarse en los próximos años es en el trabajo agrícola. Pandemia. Problemas de importación y exportación por fronteras cerradas. Crecimiento de los precios de bienes y servicios. Inflación. ¿De dónde vamos a sacar el alimento si se mantiene esta tendencia? En eso no está equivocado el presidente. Necesitamos generar estrategias de soberanía alimentaria. Es decir, la única manera de que eso ocurra es que haya gente que quiera trabajar el campo. Y nosotros les estamos enseñando que lo bueno, lo bonito y lo mejor está ocupándose en cosas que no tienen nada que ver con la producción agrícola. Pero vemos series de Netflix que nos dicen, hoy mira, este restaurante te entrega jitomates extraordinarios. ¿Por qué no los producimos con esa calidad? Ah, la tendencia de la nueva cocina es que produzcas bien la tierra. Y les decimos que no hay que acercarse a nada de eso. Fíjense que estamos viviendo un conjunto de paradojas muy importantes que nos interpelan como personas informadas en nuestras intencionalidades con los muchachos y que necesitan que suavicemos y modulemos los efectos de nuestras formaciones especializantes. Porque a mí me va bien como abogado, es mi circunstancia, pero ¿no les ha pasado que les dicen los muchachos, ¿y por qué da clases si le va tan bien como abogado? Salgan de esos hoyos. Deberían de ser como yo, pero nunca estoy sonriente y feliz, siempre llego de malas. Pues, oiga, ¿sabe qué? La verdad es que no quiero ser como usted. Mira, perdonen que haga estos rodeos, pero son significativos en función de que algunos de los malestares que están incorporados en la relación significativa entre los actores escolares tienen que ver con que sabemos que hay ciertas simulaciones y antes que tomarlas y ya desalojarlas, las estamos reproduciendo. Por inercia, eso nos pasa a todos, ¿eh? Una de las cosas que a mí me parece más importantes del pensamiento complejo y de la transdisciplinariedad es que nos dicen, no hay tiempo para sostener esas simulaciones. Una manera de resolverlo no es la urgencia del tiempo. Una manera de resolverlo es decir que hay contenidos para hacer esas transiciones. Y parte de esos contenidos tienen que ver con el diseño de modulaciones. Fíjate, no te están pidiendo que dejes de ser como eres, te están diciendo, trate de contener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esa modulación significa no pedirte que seas distinto, sino que hagas ejercicio de autocrítica. Y la autocrítica es un valor fundamental en la construcción de sociedades empáticas, convergentes, con capacidades de resiliencia. Sin autocrítica, la soberbia, la autocomplacencia, la simulación y la corrupción tienen más puertas de entrada.
Porque el que se va a convencer de que no estás haciendo las cosas mal, a sí mismo soy yo. Y probablemente no avancemos gran cosa. Voy para allá. Actualidad de los debates sobre las sociedades en la relación de conocimiento. Ustedes saben que hoy hablamos de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad de los aprendizajes, ¿no? No sabemos en cuál de las tres estamos. Pero hablamos de eso. Ahora, la mejor a mí me parece es la sociedad de los aprendizajes. Necesitamos aprender como individuos, necesitamos aprender como colectividades, pero principalmente necesitamos generar culturas de aprendizaje en las instituciones. Que las instituciones se sepan revisar a sí mismas. Y si los actores no estamos en disposición de los procesos de revisión colectiva, disminuye capacidad de actualización y respuesta institucional. La razón por la que Finlandia es exitosa educativamente, principalmente tiene que ver con que generaron la cultura de la autorrevisión, en donde a mí no me molesta que mi compañera, a pesar de que yo sepa de qué pie cojea como docente, llegue y me diga, ¿sabes qué? Yo vi que esta vez te falló esto y esto. ¿Qué te parece si te sientas, nos reunimos y buscamos una estrategia para reaccionar al respecto? Eso no existe en nuestros colegios. Porque la primera vez que alguien me diga eso, lo que voy a hacer es molestarme. Y sentir que se están metiendo en mi trabajo, que es individual, que es intransferible, autónomo y que no requiere de que alguien, bien o malintencionadamente, me esté invitando a hacer un ejercicio de autocrítica y autorreflexión. Porque también lo pueden hacer malintencionadamente, ¿no? Pero se supone que soy adulto. Se supone que modulo. Se supone que tengo criterio. Hace falta también integrar aspectos de una cultura de autorrevisión lo suficientemente madura, vamos a ponerle, ¿no? Madura, entre comillas. Y es importante, es fundamental. Cada día va a ser más importante y está en los entornos de trabajo también. Relaciones ecosistémicas, ya notamos, ¿verdad? Habilidades para el conocimiento de los sistemas. Estructura, función, disipación. Adaptabilidad en el tiempo. Porque las habilidades más pequeñas en términos sistémicos me dicen dónde estoy, qué hago y qué decisiones puedo tomar. Pero las habilidades más amplias en términos ecosistémicos me pueden permitir incluso, si soy ingeniero, diseñar sitios como estos, con entradas, salidas, rutas, ¿sí? Que son habilidades que no todos tenemos, pero que algunos sí desarrollan. Dar salidas a los tránsitos y tráficos que se hacen a través de la no generación de ciertos cuellos de botella y ciertas tecnologías, etcétera, etcétera. La relación acoplamiento-plasticidad-lenguaje como habilidades de gran valor para la evolución humana. La biología del conocimiento nos dice esto. No es el Banco Interamericano, no. Las neurociencias dicen que el acoplamiento, la plasticidad y el lenguaje son los principales sistemas de adaptación evolutiva que hemos generado a través del cerebro. Pero estas habilidades evolutivas también pueden verse limitadas por el modo en que nos relacionamos socialmente y con el conocimiento, con la información, perdón. Entonces, la plasticidad, más que la flexibilidad, debe ser una habilidad que debemos incentivar. Porque la plasticidad es capacidad de conectividad entre puntos informáticos. ¿Qué tiene que ver la manzana con Guillermo Tell? ¿Qué tiene que ver la manzana con la Biblia? ¿Qué tiene que ver la manzana con el deseo?
¿Qué tiene que ver la manzana con Apple y el diseño de marca? Esta capacidad de interconectividad tiene que ver con la plasticidad. El lenguaje lo que hace desde el punto de vista de la neurociencia y la biología del conocimiento, y por eso tenemos que aprender modales y uso del lenguaje, es que eleva nuestra capacidad de coordinación. El lenguaje es la herramienta humana para la capacidad de coordinación. Entonces necesitamos generar habilidades blandas para la coordinación entre individuos. Porque el liderazgo también está transformando en términos teóricos y científicos, y ahora las teorías del liderazgo dicen que el liderazgo en realidad es la capacidad de respuesta de los entornos organizados. No es la capacidad del individuo de decirle a los otros lo que tienen que hacer en el momento correcto. Estas son habilidades directivas. El liderazgo desde las tendencias más modernas y contemporáneas significa capacidad de respuesta de los entornos organizados. Y entonces el liderazgo se mide por la capacidad de los actores de vincularse coordinadamente. Entonces aquí hay liderazgo, porque la gente no tiene que esperar a que alguien le diga, en cierto sentido, lo que vale la pena hacer. La gente tiene claridad sobre lo que vale la pena hacer. La idea antigua de liderazgo significa que alguien llegue y me diga, ¿verdad? Se ejecuta, opera y si lo hago como él dice hay calidad. Si no lo hago como él dice no hay calidad. Esta novedad es muy importante en términos también de la construcción de la responsabilidad. Porque la responsabilidad no está asociada al castigo, que esa es otra vieja idea de la responsabilidad. Lo tienes que hacer porque si no... No, la responsabilidad está asociada a la viabilidad de la coordinación y la capacidad de respuesta interactiva. Porque si te respeto, garantizo tus derechos. Y porque si los reconoces, eres capaz de reconocer los derechos de ella. Y porque si los dos estamos bien, generamos un ambiente de convivencia sano. Y si este ambiente de convivencia sano es lo suficientemente bueno y ejemplar, probablemente él quiera que en algún entorno pueda haber algunos valores de esos ahí. Es muy bonito, en cierto sentido, esta idea. Finalmente, lo que les decía de la actualidad de la memoria. La memoria es un mecanismo de actualización, no es un mecanismo de reserva. Y eso no lo digo yo, lo dice Roberto Varela, Humberto Maturana y una cantidad de neurocientíficos muy importantes. Entonces la memoria nos da capacidad de actualizar nuestros repertorios para la toma de decisiones en el tiempo. Por eso es importante la memoria humana, la memoria social, la memoria colectiva. Las trampas de nuestra relación con la realidad. Es que la verdad es esta, ¿no? La verdad es que necesitamos una ciencia que solamente nos explique y nos permita pronosticar el comportamiento de las cosas. ¿Por qué? Si los premios Nobel casi siempre todos son a preguntas bien hechas y a experimentos a medias. Pero ¿cuál es la calidad de las preguntas y de los experimentos a medias? Casi todos los premios Nobel no tienen desarrollos técnicos y tecnológicos propios. En realidad aprovechan todos los desarrollos técnicos y tecnológicos que hay para lanzar preguntas lo suficientemente potentes y teorías nuevas sobre las cuales se van a sostener los desarrollos siguientes de la siguiente generación.
La teoría de la relatividad, ¿qué es eso? No, es una teoría. Sobre eso se monta parte del premio Nobel de Albert Einstein. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos de Albert Einstein en razón de la teoría de la relatividad? De Albert Einstein, prácticamente ninguno. Pero ¿qué efectos tiene la teoría de la relatividad sobre las decisiones que tomaron otros investigadores para desarrollar técnicas y tecnologías asociadas? Entonces, la realidad que vemos, a veces la vemos parcialmente contada en términos de la historia, ¿no? Necesitamos documentarnos mejor porque podemos estar contando la historia del 6 o la historia del 9, o en realidad lo que tenemos que contar es que hay diferencias de sistemas observadores y entre más conciencia tenga de los sistemas observadores, una mejor versión del hecho le puedo contar a mis estudiantes. Y además ellos pueden complementar con esto, ¿no? Y comprobar. Es mejor que les cuente más versiones de los hechos, porque ellos pueden encontrar una más o la que es más adecuada por efecto de esta cosa. Por eso les decía antes, vamos a ayudar a construir habilidad para construir criterios. Porque si me voy al resultadismo, puedo perder. Si me voy solo al resultadismo, pierdo. Porque el muchacho puede llegar así rápido al resultado. Yo le digo alguna información y él dice, híjole, profe, ¿qué cree? Así no es, así no fue, ya se equivocó. Y si yo estoy montado sobre el prestigio de la autoridad y no de la capacidad de co-creación en el aprendizaje, entonces eso me va a pegar muy fuerte. En términos de credibilidad, de relación, de asociatividad. Pero si me desmonto de ahí, si me bajo de ese caballo, se los aseguro, eso se transforma. Porque el problema ya no es que lo convenza de su gran capacidad, sino ahora el problema es que los convenza de que vale la pena mantenernos reunidos aquí y ahora para que nos consultemos y verifiquemos resultados y saquemos conclusiones situadas. Eso es muy importante. Muy importante, aunque nos gustara el otro esquema antes. Es tan importante que es lo que terminamos haciendo en muchos casos en los trabajos. Y ahorita vamos a cerrar, ya me voy a apurar, perdónenme. Me emocioné, no sé por qué me emociono tanto. El trabajo de estas habilidades entonces debe incidir en la iniciativa, en la apertura, en la colaboración, en la flexibilidad y en la producción de autonomías. Me voy a apurar. La transdisciplinariedad, por lo tanto, lo que nos propone, más allá de contenidos científicos, es buscar estrategias para reingresar la esperanza a las relaciones entre los individuos en el planeta, reconociendo la diversidad cultural, histórica, religiosa y política de los diferentes pueblos de la Tierra. ¿Cómo hago eso? Platicamos ya un poco, ¿no? Aliviar la tensión entre el conocimiento científico y las necesidades del ser interior. En esta idea que les decía, ¿por qué ya no cuestionemos más la religiosidad de los otros? Desde la ciencia no, porque la ciencia tiene sus criterios y para la ciencia Dios no existe. Pero para la persona que tienes enfrente, si concibe la existencia de Dios, déjalo tranquilo. Solo que nos explique
¿verdad? Que comunique, que hable, que vea que existen otros entornos en donde hay diferencias de contenidos, en donde Dios puede tener otras características, pero no los descalifiquemos. Contener la autodestrucción material, biológica y espiritual, es decir, que la escuela no realimente los procesos destructivos materiales, biológicos y espirituales, sino que por el contrario, desde el pensamiento crítico o desde las actividades colegiadas, enseñe sobre la conservación de la vida, sobre la conservación de los valores humanos y sobre la conservación de aquello que materialmente la localidad estime valioso. Y eso requiere entendimiento de asociatividad, así como enseñar que la ideología del siglo XX, la ideología del siglo XIX, de la ciencia, como la que tacha a los otros de ignorantes y a nosotros de sabios, ya no nos sirve de gran cosa. Ahora es una ciencia que más bien contextualiza, explica el estado de las situaciones y tiene que dejar preguntas incubadas en los individuos, porque los retos más importantes no los hemos resuelto. Cambio climático, pobreza cero, alimentación segura, acceso a la calidad de vida en términos de equidad, no los hemos resuelto, ni con la ciencia que tenemos. Y ahí hay que hacer transformaciones, y también esas transformaciones son actitudinales, ¿no? Lean a Edgar Morin, Los 7 Saberes, vean la app de Los 7 Saberes. Les recomiendo el libro Transdisciplinariedad, Educación del Futuro de la UNESCO. Y vamos a las habilidades que les decía, ¿no? Además del pensamiento sistémico que ya expliqué, voy a cerrar rápido con algunas cosas que pueden agregar ahí. Ejercicios de posible, probable, realizable. ¿Qué es eso? Ofrezcan a los chicos un problema específico y díganle que dividan las posibles respuestas para la solución o la atención del problema en 3 dimensiones: posible, probable y realizable. En el posible cabe todo, todas las locuras que quieran. En el probable cabe lo que con cierto grado de saber sobre lo material, sobre lo matemático, sobre lo existente, eso puede llevarse a cabo. Ah, es que como hay helicópteros, entonces esto. Ah, es porque como contamos con esto, entonces esto sí se puede. Entonces, de lo posible, quitarán cosas o adecuarán otras para pasar a lo probable, ¿verdad? Y de lo probable, lo realizable. Es decir, lo que yo puedo tener a la mano en mi situación y en mi contexto. Porque las soluciones más creativas en realidad parten de ahí, de lo que disponemos. Pero acrecentar mi memoria y mi capacidad de respuesta tiene que ver con incrementar el repertorio de posibilidades. Decían en una otra conferencia, ¿y por qué no nadamos ¿por qué no podemos estar en el agua? 20 horas, sí podemos, inventamos los submarinos. Eso era imposible. Pero se buscaron los medios para que fuera probable. Hoy es evidentemente realizable. Es que no somos aves, no podemos volar. Eso era imposible. Pero se buscaron los medios para que fuera probable.
Y ahora no hay duda de que eso es realizable. ¿Sí? Los ejercicios, aunque terminen en ideas muy pequeñas, pero muy propias de los chicos, son fundamentales. Porque movilizan al individuo en 3 dimensiones excepcionales con las que vamos a estar peleando toda la vida. Yo quiero un Rolls Royce, ¿verdad? ¿Es posible? ¿Es realizable? Pero ¿qué si puedo? Un Kia Rio, muy bien. Es realizable, ¿no? ¿Es buen carro? Sí. ¿Te vas a ver bien? ¿Lo puedes obtener? ¿Qué vas a hacer para eso? Hasta en esas cosas ordinarias trabajamos bajo esas 3 dimensiones. El otro es tratar de acercar cada vez más la pedagogía ambiental. Necesitamos que nuestros chicos tengan un nuevo contacto con los entornos, el medio ambiente y el significado que tienen para nuestra calidad de vida. Huertos urbanos, sostenibilidad del huerto. No solo se trata de los injertos, sino de la búsqueda de que en el tiempo los chicos tengan una conciencia de la cosecha, ¿no? Del valor de los alimentos limpios. Eso es muy bueno porque la única manera de modular el mercado es teniendo consumidores conscientes. Y hoy muchos de nosotros somos inconscientes y por eso también pagamos tanto por novedades como ser vegano. ¿No sabe qué significa eso? Pero ser vegano es costosísimo. ¿Y por qué es costoso? Por un lado, porque efectivamente las empresas tienden a ser gandallas, ¿no? Pero por el otro lado, es porque nosotros como usuarios tenemos posibilidad de acceder a esa clase de alimentos en mercados orgánicos a un menor precio, con agricultores pues que no se visten bonito. Entonces nos gusta comprar que nos los vendan en tiendas lindas y elegantes a que nos lo vendan en determinadas localidades terrosas, polvosas, aunque el alimento tenga la misma calidad y la persona lo ha ido a comprar allá y lo haya puesto en un aparador mucho más elegante, ¿no? Muy importante el aprecio de lo que de la cosecha viene y sus circuitos, porque a veces lo único que pasa es que lo cambian de aparador y el precio cambia. Sí, por ejemplo, ¿no? Y la otra, les decía, escenarios. Hay que enseñar escenarios. Si Pedro y Juan y tienen este problema, entonces, ¿cómo logran esto? Si generan estas 5 acciones, ¿cuáles son los escenarios para Pedro y Juan? Pedro y Juan son novios, Pedro y Juan se casan, Pedro y Juan tienen un problema, ¿sí? Los escenarios son fundamentales. Muchas de las decisiones políticas pasan por el diseño de escenarios. Les pongo un ejemplo. Si la oposición hace una marcha y la marcha es exitosa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Creamos otra marcha o lo dejamos así? ¿Nuestra marcha va a ser por el INE o va a ser por defensa del gobierno? ¿O vamos a incorporar otro debate sobre el cual montemos la marcha? Esa habilidad no solo es maliciosa, lo que le permite a las personas también es anticipar en determinados estados de estrés y críticos posibles decisiones. Y todos necesitamos estar preparados para tener cierto grado de solvencia, para tomar mejores decisiones en situaciones de estrés o depresión. Y eso se logra con enseñanza de escenarios. Les agradezco mucho, tendría muchas cosas más que decir, saben que me emociono, les pido una disculpa si me excedí en algo. Su atención es lo que más vale aquí, lo que yo diga, ojalá que resuenen algunas de las cosas que ustedes puedan hacer en sus entornos de trabajo.
Muchas gracias.